Muy bien, ahí estoy dando entrada a todos. ¿Vale? Ahí Ahí me te están dicen que se diciendo. escucha bien. Muchas Sí. gracias. Gracias por avisar. Bueno, a ver, las preguntas que dejaron en el Instagram son como muy personalizadas para un animal y la verdad es que eso lo vamos a, si te parece, lo contestamos a lo último. Dale, si no se contestó con las charlas que tenemos, obviamente esto va a ser bastante general, porque cada paciente es un mundo y cada animal es diferente, por más que tengan patologías propias, pero sí podemos, a lo último, si no quedó claro o no se contestaron esas preguntas, podemos aclarar y hacer referencia al tema en particular que hayan preguntado, ¿sí? Exacto, No perfecto, hay problema. perfecto. Bueno, con la autora que estábamos hablando, ahí saludamos, ahí se une otra persona. Muy bien, ¿qué tal? La doña Brandon. Buenas. Eh, bueno, hoy la idea es tomar varios puntos para que podamos hablar. Eh, Va a ser un ping-pong de preguntas y respuestas, no es como generalmente vemos un congreso veterinario en donde hay una presentación y demás, sino que yo le voy a transmitir las preguntas de ustedes a la doctora y lo vamos a hablar en general, ¿sí? En general me refiero a que cada dieta es personalizada y entonces no puedo hablar para un paciente en general, en particular, pero sí algo en general como para que tengan una idea, ¿sí? Entonces, el primer tema que se me ocurrió, que hoy es, acá me contestan, Alejandro Pasagio, acá estamos viéndolos, bueno, un saludo. Eh, ahí vamos. Bueno, entonces lo que les decía es que, bueno, el primer tema que se nos ocurrió hablar es el tema de la obesidad, que es algo bastante frecuente en la clínica y que está asociado a muchas enfermedades. Y no es lo mismo hablar de la obesidad en un perro que en un gato. No sé si querés contarnos, Lau, las diferencias. Mira, sí, principalmente hablar, en principio la obesidad, hay algunos nutricionistas que hablan que es la madre de las enfermedades, o sea que muchas empiezan con la obesidad, o sea, está la obesidad y eso hace que aparezcan las otras enfermedades por la misma inflamación que eso genera, o sea, ya de por sí la obesidad es la que empieza a generar los problemas en diferentes órganos y bueno, esto empieza a detonar en diferentes cosas. Eh, Principalmente lo que está pasando quizás mucho más cuando con respecto a los perros y gatos es que el gato por un tema de no poder salir y tener que estar en un departamento y no poder sacarlo a pasear y demás, suele ser mucho más fácil que engorde, de no tener ese ejercicio, o porque no podemos gatificar la casa, que quiere decir que podamos poner para que salten, o estantes, o algo para que el gato, o algunos juguetes que quizás al principio le dan más bolilla y después los dejan de lado. Entonces eso hace que el gato al final se aburra y se quede echado y a lo sumo mire por la ventana y no mucho más. Y además eso muchas veces asociado a la alimentación, obviamente, hablando de balanceados, que tiene mucha cantidad de almidón, cosa que el gato realmente no lo requiere, el gato ni el perro, pero en el gato es más, porque son estrictos. Entonces hace que engorden mucho más fácil. También al hacer una dieta para descenso de peso, sea con lo que sea una dieta casera, una mixta, porque muchas veces con los gatos pasa eso, uno quiere hacerle totalmente casera y muchas veces el gato no lo acepta, porque es un gato que por ahí tiene 8 años y durante 8 años ha comido un balanceado, una croqueta seca y está acostumbrado a eso y tiene lo que se llama neofobia, que es la fobia a lo nuevo. Entonces a veces es difícil llevarlo, quizás con el tiempo hay algunas estrategias y tips que hacemos como para que empiecen a aceptar, pero a veces podemos llegar a una mixta, que quiere decir balanceado y casero, y no podemos llegar a una casera total, que es lo ideal para un descenso de peso más correcto, porque de esa manera yo puedo manejar qué ingredientes darle y qué no, cosa que con un balanceado no puedo, y en este caso, en el caso del gato, yo puedo sacar totalmente los almidones, que es lo que presentan
los balanceados en mayor proporción y de esa manera hacer que baje más fácil. También si el gato es muy gordo, tengo que tener mucho cuidado, tenemos que, por eso lo importante es que tenga paciencia el tutor, porque en el gato lo que pasa cuando empiezan a bajar, si bajan de manera muy brusca o dejan de comer, porque por ahí lo que le ponemos no le gusta, puede darse una enfermedad que se llama lipidosis hepática, que los depósitos de grasa que están en el hígado empiezan a salir de allí y empiezan a salir y después tenemos problemas mayores que el de base que era la obesidad. Entonces el gato lo tratamos con mucho cuidado y lo hacemos bajar bien lento. Al perro también, pero el gato tenemos estos cuidados por este tipo de enfermedades que puede aparecer cuando el gato se rehúsa a comer lo que nosotros queremos que coma, porque el gato es así y él decide que quiere comer. Entonces a veces tenemos que tenerle paciencia, un poco más de paciencia y poder ir de a poquito mostrándole, siempre dejándole su ración, en el caso de que ella estén, de que solo coma balanceado, siempre les pido que dejen el balanceado y que al lado le pongan lo nuevo para que él tenga la opción de elegir. En algún momento eligen lo otro y lo prueban. Y muchas veces le gusta, entonces tenemos diferentes estrategias, ¿sí? O Para sea, que empiece nunca a va, gustar. va perdón, en el mismo plato, sino se separados. No, te lo separa, para Ok, que no se genere un estrés en el que el animal diga, no tengo lo que yo siempre como. Y el gato perfecto. muchas veces genera un estrés con eso y aparecen otras cosas, como una cistitis, un flu, un problema urinario en machos, por ejemplo, o esto de no querer comer y bueno, también, porque no está lo que él está acostumbrado y quiere. Entonces no se lo sacamos de manera brusca, sino que siempre se lo dejamos presente y en un platito aparte le ofrecemos eso que nosotros queremos y de a una cosa a la vez, ¿sí? Yo en la dieta siempre pongo variabilidad de cosas, pero nunca todo junto, siempre se va ofreciendo de a poquito y de a uno, para que vaya probando y ahí podemos anotar y decir, bueno, el corazón le gusta, la carne de vaca le gusta o el pollo no le gusta tanto como la vaca. Y bueno, de esa manera me sirve a mí para yo después poder armarle una dieta con lo que le guste y le atrae y de esa manera sean todos felices. El gato y... En general, digamos, el gato en sí es un carnívoro estricto Sí, y generalmente exactamente. lo que empezamos ofreciendo son todo lo que es proteína Carne. animal. Exactamente. El gato es Ok. un carnívoro estricto. No quiere decir que solo coma carne, pero no necesita almidones y de hecho yo en las dietas de gatos no utilizo almidones. Almidones hablamos de lo que es papa, batata, arroz. Esos serían los almidones para que todo el mundo entienda. Si agregamos vegetales como zanahoria, zapallo, zapallito, depende un poco de lo que le guste. Muchas veces les gusta el brócoli, que uno dice, ¿le va a gustar? Sí, al gato le gusta. De hecho, hoy uno de los pacientes me comentaba que le robaba la rúcula. Son cosas que los gatos hacen. Entonces, eso les sirve de aporte de fibra para poder generar una buena materia fecal, no se constipen, ¿sí? Ellos comen fibra a nivel de manera salvaje, ellos mastican algún tipo de fibra como para poder este, de esa manera alimentarse y tener la fibra para después poder defecar correctamente. Con el Bien, caso y del una perro, vez, sí. perdón, una vez me contaste que hay determinados ingredientes que podemos ponerle a la comida como para que pues, se vuelva más apetitoso para el gato, como, no sé, por ejemplo, algunos condimentos, ¿no es cierto? Sí, sí, eso hay que, obviamente la variabilidad como todo gato, podemos poner, depende si es un gato que no tiene ninguna enfermedad y demás, y si se puede, por ejemplo, levadura de cerveza, que tiene como un gustito a queso, entonces le suele gustar, o por ahí algunos te dicen, le gusta el atún. Bueno, por ahí no le damos de comer atún, pero por ahí un poquito del juguito, del gustito, o me dicen, bueno, mira, cuando preparo carne el juguito le gusta, bueno, se lo agregamos, entonces de eso le da, o en el caso de aromáticas se pueden usar orégano, se puede usar un poquito, siempre son cantidades mínimas como para dar un gustito, el orégano, el tomillo, el Muy romero bien, se pueden utilizar, muy bien. Todas estas y cositas no tienen contraindicaciones. no,
No, no, No, no, no. Lo perfecto. único es la levadura nutricional sí, porque tiene mucha sal, entonces los que tienen los enfermos renales o cardiópatas, obviamente que no las damos, pero en un animal sano como saborizante, que se usa muy poquitito, se podría usar. Así Bueno, que, Lau, te cuento sí. que estamos siendo aproximadamente 25 en vivo, Bien, así bien. que les agradezco a todos Súper, por a todos. participar. Para los que recién se unen, empezamos hablando de la obesidad en los gatos y cómo poder introducir la comida casera de a poquito. Ahí nos está enseñando la doctora. Recuerden que esto es algo generalizado, no es algo personal, o sea, después como para hacer algo personal para mi gatito, por ejemplo, debería hacer una consulta, ¿sí? Y ver si ese paciente tiene alguna patología de base. Pero en principio hablamos de forma general. Lo resumo para que los que recién se están uniendo. Seguíamos charlando, Lau, me decías entonces que Sí, podemos, en general empezamos con proteínas de animales, y sí. proteínas de vegetales, por ejemplo, digo, se me ocurre ahora la palta, ¿qué te parece eso? La palta en realidad no la agregamos normalmente, primero porque tiene mucha grasa, si bien hay estudios que hablan de que es tóxica, en realidad fue como un estudio que se dio en unos perros que habían comido un montón de paltas, tenían un árbol, habían comido un montón de paltas y habían comido toda la palta, el hueso, ¿sí? Todo lo que nosotros comemos de la palpa, la pulpa y hasta la cáscara. Y sí se Ok, intoxicaron y han fallecido, pero son animales que habían comido una cantidad exacerbante y además solamente la grasa de la palta puede hacer mal y generar una pancreatitis. Si se da, obviamente en demasía. Entonces, no es algo que utilizamos menos en obesidad, porque justamente, si bien la grasa que tiene es una grasa saludable, yo quiero que baje de peso, entonces no voy a agregar algo que tenga grasa, con lo cual la palta no es algo que agreguemos. En algún bien. caso muy particular, que me diga, mira, la palta le desespera y no quiere comer, no sé, X cosa que yo quiero ver si lo puedo introducir y por ahí le pongo apenas mínimo como para que le dé el gusto y la untuosidad. Pero en vez de eso, por ahí uso algún tipo de aceite vegetal, como por ejemplo el de oliva o el aceite de coco si no tiene problemas de colesterol y demás, u otro tipo de problemas. Entonces de esa manera le doy la untuosidad que quizás quiera. O también se puede mixear, por ejemplo, lo que es si le quiero que pruebe algún tipo de carne, los gatos les suele gustar así tipo paté, entonces podemos mixearlo o agregar un poquitito de hígado o corazón, que también da una untuosidad. No es lo habitual, pero a veces cuando no queda otra y el gato no quiere nada, 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 por ahí un poquitito de queso crema agregamos. No es lo que me gusta más porque es un procesado y tiene un montón de otras cosas, entonces trato de no usarlo. Por ahí uso un yogur natural, que también tiene untuosidad que al gato le gusta mucho, Bien. ¿sí? Eh, Y estamos hablando de todo lo que agregamos en proteína, tiene que ser cocinada, ¿no es cierto? sí, sí, todo lo que Eso es es carne, importante que lo sí. aclaremos, ¿no es Eh, cierto? sí, tratamos de manejar lo que es cocida. Se maneja en un punto que es una cocción que no llega a ser una cocción total, salvo cerdo y pescado, pero hablando de vaca y pollo, quedamos en un sellado jugoso, donde no perdemos tantos nutrientes, pero sí nos aseguramos de no tener problemas con parásitos y bacterias y virus, porque últimamente han aparecido el virus de Auschwitz, que mucha gente no lo conoce, que apareció en cerdos hace más o menos 8 meses, un año, hubo un brote de Auschwitz, con lo cual hay que cocinar la carne de cerdo. No hasta un punto que esté súper, súper cocida seca, porque ahí perdemos muchos nutrientes, pero sí que quede blanquita. Y con Exacto. respecto al pollo, está la gripe aviar, que no la mata otra cosa que no sea el fuego. Entonces, frente a esto y frente a otros controles que quizás están un poco más laxos cuando hay crisis en Argentina, tratamos siempre de que se cocine, repito, siempre a un punto donde no perdamos, tratemos de hacer un equilibrio entre seguridad y no perder tantos nutrientes, porque la idea es que lo que coma sea de buena digestibilidad, es decir, que lo que coma le sirva, no lo defeque, ¿sí? Y que podamos aprovechar al máximo lo que tiene ese ingrediente que le damos.
Así que Bien, todas las proteínas. y siguiendo hablando del gato, entonces hablábamos Sí, de las proteínas, sí. básicamente las que son de carnívoras, Sí, a eh, nivel de origen animal, de origen digamos, animal, principalmente. entonces hablábamos del cerdo. Les comento porque veo que están haciendo un par de preguntas. Quería dar un orden, si les parece, más que nada hablar primero de lo que es gatitos y después pasamos a la parte Sí, de perros. de perros, porque es bastante diferente, ¿sí? El manejo. Y en el caso, bueno, entonces de los gatos estábamos resumiendo que hay varias opciones y que tienen que estar no sobrecocidas, sí con un Exacto. punto de cocción que sea jugoso. Lo mismo el Y huevo, por ejemplo. bien, eso te iba a decir, las opciones son, por ejemplo, huevo, cerdo, Sí. pollo. ¿Qué Vaca. opinas de los tipos de pescado? ¿Cuáles son los Sí, ideales? mira, como tipo de carne se puede utilizar los pescados blancos, lo que es merluza, gatuso, todo lo que es pescado blanco se puede usar tranquilamente, no como única carne, porque la cantidad de aminoácidos que tiene quizás siempre hay que acompañarla con otro, pero sí se usan, sobre todo, la mayoría de los gatos, no todos, pero la mayoría de los gatos les gusta, con lo cual es algo que podemos utilizarlo, a los perros también. Y después también podemos usar algún pescado azul, algunos pescados que son bien de aguas profundas, esos son más grasosos, con lo cual en la obesidad por ahí no los usamos tanto, pero se pueden agregar en algunos como es sardina, como es los cornalitos, esos son ricos en omega 3. Muy bien. ¿Y qué opinas de, digamos, de lo que es salmón? Porque es bastante controvertido el Bueno, salmón. el tema del salmón, el problema que tenemos es que están criados en criaderos, en piletones, y se le ponen algunas sustancias para ese color que uno ve. Entonces, no es lo que más me gusta. Además, también nos limita un poco el tema del precio. Eh, Exacto. pero bueno, si uno pudiera conseguir de manera natural que no sean de criadero, no habría problema. Bien, Eh, y cuando no. hablamos de, por ejemplo, darles pescado, uy, la cantidad de gente que somos, no puedo creerlo. Cuando hablamos de pescados, podemos incluir, o sea, hay que estar seguros de que no tenga la espina. Mira, Eh, depende cuál. Obviamente los pescados más grandes, que las espinas son más grandes, sí, tratar de comprar los que no estén, los despinados, los que vienen sin espinas. Por ejemplo, un cornalito no hay problema, ok, ¿sí? Ahí no muy hace bien, falta sacarlo y demás. ok. La sardina sí es un poco más grande, bueno, revisarla un poco para no tener tanto problema. Pero los otros pescados normalmente ya vienen, nosotros en la pescadería lo compramos ya despinado. Sí es importante comprar cualquiera de las carnes en un lugar que sea de origen de consumo humano, eso es súper importante. Quizás nosotros que estamos en Buenos Aires no es tan habitual, pero por ahí en provincias o te alejas un poquito y por ahí, bueno, mira, tengo acá, no sé, un chancho, lo mato y te lo doy, bueno, ojo, que sea realmente que tenga todas las certificaciones, las vacunas, que sí, que no sea así al pasar, porque ahí podemos tener un grave problema, por más que Perfecto. cocinemos y demás. Entonces, siempre que sea un lugar donde uno va a comprar para uno. O sea, Bien. Y sí, se va a me comprar, ocurre en el sí, tema, porque ahora viene el verano, sí. y bueno, justamente con la temperatura, ¿cuánto tiempo conviene dejarle en el platito servida la comida, en este caso la proteína, para No, evitar la sí, contaminación? exacto. Toda la comida casera, sea proteína, vegetales, lo que le dejemos en su plato húmedo, no más de 15 minutos. ¿Sí? Perfecto. En invierno hasta 20 podríamos dejarlo. La realidad es que la mayoría les gusta mucho y no llegan, o sea, no llega el plato, pero si dejan algo, no dejarlo más de ese tiempo. ¿Sí? Excelente. Antes de ese tiempo se puede guardar otra vez en la heladera y volver a dar en la próxima comida. Y si pasa más de ese tiempo, hay que tirarlo. Entonces, Muy para no bien. tirarlo, quizás estar presente como para ver eso y poder guardarlo en la heladera y no desperdiciar comida que, bueno, no está para andar tirando Muy alimentos. bien. Y en ¿Sí? el caso de que tengamos varios gatos, conviene que sirvamos en platitos separados, en ambientes Sí, separados, sí. o... Depende, esto depende cómo esté diagramada la jerarquía de los gatos. Si cada uno puede comer, obviamente separados para que no se roben la comida,
porque muchas veces quizás no tienen el mismo peso, entonces la comida no es la misma cantidad o no tienen los mismos ingredientes porque un gato tiene alguna patología y otro no, o tiene algún suplemento que el otro no tiene, entonces siempre es conveniente que cada uno coma de su plato. También hay, para que el que lo sepa, que tanto para perros como para gatos, hay comederos automáticos, ¿sí? Que se pueden conseguir, que tienen horarios, que abajo se puede poner un refrigerante, entonces eso está con refrigerante, si uno se tiene que ir por ahí le quiere dejar una comida y eso se abre a determinada hora. Bien. Eso se puede utilizar. La normalidad de uno, y siempre en las consultas lo hablamos, yo siempre hablo de la dinámica de la casa para poder darle la mejor dieta al animal. Los gatos tienen que comer varias porciones en el día, pequeñas porciones, pero varias en el día. Los perros podemos tener más laxitud en eso y depende del tamaño del perro, a veces con 2 veces al el día está bien, los perros más chiquititos por ahí hacemos 3 o 4, pero bueno, el gato debería comer por lo menos 4 o 5 veces en el día. Entonces, con nuestro trabajo es un poquito más complicado en los horarios para estar y dar. Entonces, Yo bueno, escuché que, por ejemplo, esto de los comederos automáticos que estabas mencionando, que en el caso de los gatos puede generar algo de frustración. depende del gato. Depende del gato Eh, y obviamente tenemos que acostumbrarlo al gato. O sea, el gato vos le cambiás, como siempre hablamos, le cambiás el color del platito y ya es un estresazo. Entonces, cualquier cosa que hagamos nueva, tenemos que ver también qué gato tenemos en cuestión. Hay gatos que no tienen problema y le cambiás cualquier cosa y le pones cualquier cosa y no tienen drama. Y otros, bueno, son más reacios a los cambios. Entonces, bueno, eso se charla, obviamente. Por eso las consultas nutricionales no son como las consultas de otras especialidades, que por ahí en 15 minutos, media hora, podés hablar y ver, sino que las consultas nutricionales suelen durar bastante, de mínima 45 minutos, a veces 1 hora, depende obviamente el paciente, porque se charlan muchas cosas, no se charla solo, no se revisa solo al animal y se charla de lo que le gusta o no, sino que también todo el ambiente para poder favorecer y armar una dieta lo más acorde a toda la dinámica de la familia para que podamos hacerla en el tiempo, porque yo puedo dar una dieta que tenga un montón de cosas, pero si la gente no está y no la puede hacer, no me sirve a mí, no les sirve a ellos tampoco. Entonces, a veces hay que ver un poquito también eso, por eso es más allá de lo que come, ¿sí? claro, Eh, pero bueno, la idea es también dejar en claro que es algo posible de hacer, que no es algo sí, totalmente. imposible, que lo podemos adaptar a nuestras Totalmente. posibilidades. Sí. Es bastante flexible dentro de, obviamente, hay cosas que no son muy flexibles, depende de la patología, pero la mayoría podemos flexibilizar y hablar, y la idea es esa. Por lo menos conmigo, soy muy flexible y si a veces encaramos algo y vemos que no lo podemos hacer, bueno, hagamos de lo ideal a lo posible. Siempre va a ser mejor que no hacer nada. Entonces, Bien, si algunos, al principio obviamente que hoy pasaba, que salían como con cara de es un montón, y yo siempre les digo, la primera consulta es como un montón, porque hablamos mucho, imagínense 50 minutos escuchándome a mí, y después cuando empiezan a hacerlo, bueno, no era tan difícil, bueno, me pude organizar, siempre en los controles es no, la llevamos bien, y a veces pasa que por ahí no, o por ahí empezamos re bien, porque la situación da, y por ahí pasa algo, una situación, un cambio de trabajo, no sé, alguien que está menos en la casa que debería haber estado y demás, y hay que cambiar, bueno, se cambia, se busca la manera y se cambia la forma de administración, se busca la vuelta para que sigamos con una alimentación lo más natural posible para poder tratar lo que esté pasando, sea obesidad o demás. ¿Mm? miren, vamos ya a 21 minutos y solo estamos Sí. hablando de los Hablando de gatos. O sea, obesidad. esto es un tema Sí. Enorme. totalmente largo y para hablar horas, pero bueno, por eso estoy Sí. hablando, estamos tratando de hablar algo muy generalizado. Muy simple. Me Los preguntaban perros recién también, que, le vamos a dar un poquito a los perros que veo que están todos esperando un poquito más. Pobre, le dimos. Eh, exacto, me estaban preguntando recién qué tipo de snack saludable se puede bueno, recomendar. mira, dentro de, obviamente, hablando de las, de las cosas generales, hay snacks que se pueden comprar, que son comerciales, que ahora vienen, que están liofilizados, que quiere decir que le sacaron deshidratados, que le sacaron el agua, es solo una porción de carne.
Algunos vienen como con forma alargada, que uno los tiene que cortar, y ahora hay algunos que ya vienen como en cuadraditos. Entonces es un snacks que no se va a poner feo y lo podemos comprar y no tiene otra cosa más que la carne y nada más porque no tiene ni agua. Después se puede hacer también, se puede hacer con pedazos de carne que se ponen en el horno con el horno abierto a mínimo y se va a deshidratar, o si tienen un deshidratador o si tienen algún tipo de horno eléctrico que tenga muy baja temperatura, hablamos de 40 grados más o menos, bien lentos también se puede hacer. Entonces, de esa manera podemos nosotros hacer un snack de manera casero y guardar en algún recipiente hermético y se puede tranquilamente dar. Y sabemos que lo hicimos nosotros, sabemos que compramos, ¿sí? Eso es algo que se puede Bien. hacer. Acá me preguntan si es verdad que los perritos, bueno, en este caso los perritos todavía no vamos a hablar, así no nos mareamos, si es verdad que se pueden aburrir los gatitos de comer siempre lo mismo. Depende del Eh, gato, sí. Los gato y perro, sobre todo los perros de tamaño chico, a veces son más exigentes y a veces se aburren. Entonces, en esos casos lo que hacemos es utilizar, por ejemplo, si podemos utilizar todas las proteínas que estuvimos hablando, usamos alguna primero. Cuando se aburren, si sabemos ya, porque muchas veces ya vienen y me dicen, no, bueno, mira que se aburre pronto, rápido de esto. Bueno, entonces por ahí empezamos con pollo, cuando se aburre el pollo cambiamos a vaca, y así. Y después Perfecto. volvemos, porque por ahí cuando hace bastante que no lo come, lo vuelve a comer. Lo mismo con los vegetales, ¿sí? A veces podemos empezar con uno o dos y después vemos si lo variamos o no, ¿sí? Eh, Y con respecto también algo que me gustaría sumar, que los platos también, en general a ellos les gustan los que son de vidrio, de porcelana, de metal, por ahí los que menos gustan son los de plástico, que son sí, los que adoptan más olor, ¿no es cierto? sí. Sí, además lo que tiene el plástico es que con el tiempo van tomando como unas rayaduras que uno no los ve por ahí, se van rayando del mismo uso y en esa raya se va metiendo algo que se llama biofilm, que son capas de bacteria, que por más que uno los lave y le ponga muchas ganas y los lave y demás, eso queda en el plástico. Muy Eh, bien. y ahora también hay mucho, se está hablando mucho del microplástico que uno va ingiriendo, entonces, bueno, hasta qué punto no hay un intercambio del plástico con el agua o con la comida, quizás más con el agua por un tema de que está por ahí un poquito más tiempo en el día, pero, pero sí estaría bueno mejor hacer con acero o con vidrio o porcelana, dentro de toda la porcelana que sea blanca, que no tenga color, mejor aún. Hay un montón en el mercado ahora. Incluso ahora hay hasta platos elevados. Yo he comprado de Sí, porcelana a mi sí, gata también, elevado. Que ese es también. otro detalle que Otro podemos tener tanto. en cuenta, Sí, sobre todo sí, en gatitos gerontes, que traten exacto. de tenerlos a la altura del hombro Sí, por la artrosis que pueden llegar a tener, exacto. ¿no es cierto? Sí, sí, eso está bueno también que estén elevados, para perros también, Muy obviamente. bien. Y Eh, bueno, con respecto a los gatos, como para ya cambiar la Terminar del especie, gato. porque hay un montón de preguntas, lo que también me parece interesante es que ya hay, digamos, comprobado científicamente que cuanto más humedad tenga la alimentación del Exacto. gato, más favorece al cuidado de los riñones. Con respecto a eso, ¿qué nos puedes comentar? Mira, el gato de por sí de manera salvaje ellos cazan pequeñas presas durante todo el día, por eso comen varias veces en pequeñas proporciones. Ya su presa tiene una proporción de agua, calculémosle un 50% de agua. Los alimentos comerciales que normalmente comen, pienso croqueta, balanceado, como los quieran llamar, tienen un 10% y hasta he encontrado alimentos renales que tienen 8,5 y a mí me agarra la locura porque encima un renal ya tiene 8,5 es muy bajo. Entonces, si uno puede agregarle alguna alimentación que sea húmeda, que quizás pueda hacer hasta un pouch, esos sobrecitos de balanceado, porque el gato quizás no acepta otra cosa, ya con eso y echándole un chorrito de agua, estamos ayudando a que esos gatos mejoren su calidad de vida. Entonces siempre va a ser una recomendación que alguna de las comidas, si se pueden dos o tres mejor, dentro de estas cuatro o cinco que hablamos, sean húmedas.
¿sí? Bien, y con respecto a los pouch, bueno, hay un montón de marcas en el Sí. mercado. Hay un montón. Eh, Son mejores, en un parte son mejores que el seco en su conformación, pero lo que tienen es que tienen bastante grasa, por eso les gusta tanto. Entonces, frente a una obesidad, quizás tratamos de no usarlo si acepta comida casera, por ejemplo. Muy Pero a bien. veces pasa que no, entonces tengo que ponerlo como saborizante, pero le pongo un poquitito nomás, Bueno, ¿sí? el otro día escuchaba que este sobrecito que usamos en la clínica como para extraer sangre, que nos ayuda un Sí, montón, el que es sí, el Catit Cremi, acá no estamos sí, haciendo publicidad de ninguno, no estamos sí, sponsoriadas, quiero decirles, pero para que tengan una idea, escuché que tiene base de hígado, sí. yogur, eso no hablamos, por ejemplo, lo que es lácteos, por ejemplo, yogur griego, Sí, todo los lo que es yogures sin se puede. azúcar, ¿no? Por supuesto, hablando de yogur, hablamos de yogures naturales, sin azúcar, sin ningún tipo de colorante ni saborizante. Si es natural, mucho mejor. Es decir, natural hacemos de hacerlo nosotros muchísimo mejor, pero si no se puede comprar. Y aunque esté haciendo dieta, yo prefiero el entero y no el descremado, porque uno, frente a un animal que esté haciendo una dieta para descenso de peso, muchas veces dicen, bueno, piensan, compro el descremado. Yo prefiero el entero, porque el Mira vos. descremado, para Sí, poder tener la consistencia que tiene, están agregando almidones y están agregando también edulcorantes. Y prefiero que no tenga nada de eso y que sea uno entero. Es más bien. natural que uno, que un descremado. Se me Así que ocurre ricota también, ¿no es sí, la cierto? ricota también, que es de origen animal. Muy Les bien. suele gustar tanto a perros como a gatos. Es algo fácil de hacer. Ahí sí depende qué patología. A veces uso la ricota entera o descremada. Por ejemplo, en un paciente con una pancreatitis tengo que usarla descremada, pero bueno, en otros tipos Bien. de pacientes la podemos usar. Bien. Eh, Acá me preguntan, sí. cuando su alimentación es puramente casera, sí o sí debe suplementarse, como acá ponen el ejemplo del tónico total. Sí, en eh, realidad se suplementan, sí, se dan suplementos. No quiere decir que la comida casera no tenga nada, ¿sí? Todos los ingredientes tienen vitaminas, minerales, eh, tienen omega 3, depende cuál, más o menos, pero siempre falta algo. Entonces, cuando uno formula, siempre algo debemos agregar. Eso siempre está, el nutricionista siempre va a estar haciendo los cálculos para poder darle la porción que requiere. Es decir, lo que le falte a la dieta que armamos es lo que se agrega, ¿sí? No es que todos van a tener la misma cantidad. Acá me Cada, preguntan, sí. ricota light o entera, bueno, habíamos dicho recién Claro, entera. depende. Normalmente puede ser entera, dependerá si tiene alguna patología, a veces recomiendo la light, ¿sí? Siempre Bien, trato de recomendar, es más difícil de conseguir, pero por ahí si hay algunas marcas que están hechas directamente de suero de queso, ¿sí? bien, perfecto. No de leche, eso es un poco mejor, no tiene la caseína que a veces puede inflamar. Si no se consigue, siempre lo mismo. Vamos de lo ideal a lo posible, ¿sí? Bien, Pero vayan pensando algunas últimas preguntas de gatos y cambiamos de especie. Quería preguntarte, Lau, ¿qué cantidad de agua deberían tomar los gatos por día aproximadamente? mira, hay un requerimiento que es de 50 a 60 mililitros kilo. La realidad es que comiendo no se mide salvo que sea algo muy estrictamente, o sea, en algunos casos se mide, pero la realidad es que la mayoría no, porque el gato no es sonso, el perro tampoco, y necesita va a tomar, salvo que esté en alguna patología neurológica que no le permita darse cuenta. Sí, lo que van a notar en una comida totalmente casera es que el animal no va a tomar agua. Y es una preocupación yo lo aclaro siempre en las dietas, yo doy informes y en las dietas está aclarado que un cambio que van a notar es que no va a ir a tomar agua. Porque, como hablábamos hace un rato, un alimento de croquetas, de balanceado y demás, tiene un 10% promedio de agua y una comida casera, totalmente casera, estamos hablando de un 50-60% de agua, más que utilizamos un chorrito de agua para entibiarla cuando la sacamos de la heladera, con lo cual vamos a llegar a un 60 o un 70% de agua en lo que está comiendo. Esa diferencia abismal es lo que nos hace ver que el animal no necesita ir a tomar agua.
obviamente un día de 42 grados va a ir a tomar agua. O un día por ahí lo que está comiendo le sabe un poquito más salado, aunque no agreguemos sal, y quizás tenga ganas de ir a tomar agua. Entonces, el agua se la dejamos siempre, a cualquiera. Pero van a ver eso, que van a ir cambiando todos los días el bebedero de agua y por ahí él ni lo toca, o ella. Entonces, siempre dejamos el agua a disposición, pero con una comida casera prácticamente casi que no van a tomar agua. Bien, Salvo, también es otro tema, si tienen alguna patología que estén tomando alguna medicación, bueno, ahí sí van a tomar agua, ¿no? bien. Acá me pregunta Dani Sí. Varela, hola, hola Docs, mis gatitos comen balanceada y una porción de pollo cocido, carne y un poquito de yogur natural. Probé darles otras cositas y no aceptaron. Bueno, ahí está el gusto de cada Exacto, animalito, ¿no es exacto, cierto? Hay que sí, ir probando cosas de a poco porque el gato se exacto. estresa, Exacto, y ¿no? nunca dejar, nunca sacárselo, si el balanceado lo quiere, lo dejamos ahí, y del otro lado le ponemos lo nuevo. Sí, si es mucha cantidad de esta carne que come, hay que balancearla, por más que sea, porque está todos los días comiendo, entonces hay que ver las proporciones, pero Acá lo me puede hacer. preguntan también si la zanahoria es buena. Sí, Bueno, me pregunta más que nada para lo que es perro, pero estamos hablando de gato. ¿Zanahoria en el gato? ¿Cómo te parece que sería la mejor opción darla con puré? ¿Cómo la normalmente la podemos aceptan dar? más cocida, hecha puré. Muy bien, muy bien. La cruda normalmente la dejan, salvo excepciones, pero normalmente la dejan. Muy bien. Sí, Después quería agregar a nivel clínico, que voy a dar, estoy dando entrada a la gente, somos ya 31. bien. Eh, bueno, y quería agregar el tema de los bebederos, estos bebederos automáticos que parecen fuentes, que favorecen un montón la ingesta de Ah, agua y por ese lado también ayudarían al gatito, ¿no? seguro, ¿Qué sí, opinas? sí. Sí, tener en cuenta de si se puede con respecto a lo que es el bebedero. Sí, si tienen varios bebederos en diferentes lugares de la casa, mejor. Estos bebederos automáticos tipo fuente, o que tienen una carillita, buscar que no hagan mucho ruido, porque algunos, los primeros que han salido, hacían como un poco más de ruido y a veces hay gatos que se asustan. Ahora los que están saliendo ahora, hace un par de meses, hacen menos ruido, entonces, bueno, se adaptan un poquito más. Siempre, obviamente, depende del gato. Hay gatos que son más miedosos, hay gatos que no les importa y van y toman agua igual. Pero bueno, principalmente si tienen varias fuentes de agua, mejor. Varias fuentes en el sentido, no de fuentes de estas, sino que bebederos por diferentes lugares. Y esto de la fuente. También hay gatos que son más exquisitos y prefieren agua fresca y no ambiente. Entonces, bueno, ver un poquito eso ahora que viene el verano. Quizás a alguno le guste, le ponen un cubito adentro y se puede poner para enfriar un poquito el agua. Muy eh, bien. Y esas bueno, cosas. y también me parece importante esto de, como decíamos, de que cada gato es un individuo Sí, diferente a totalmente, otro, que totalmente. puede gustarle una cosa a uno y otra cosa al otro. Sí, ¿Hasta totalmente. cuándo deberíamos nosotros insistir? Porque siempre esa es una duda que me deja la gente, es, pruebo con un alimento y me dicen, lo mato de hambre hasta que lo agarre. No, el gato Eh, no. El perro podemos jugar un poquito más. El gato no, porque se estresa. Por eso hablo de siempre le dejamos lo que siempre come y le gusta y al lado le ponemos lo otro. Dejar a un gato porque yo quiero hasta que se muera de hambre nos puede traer algún otro problema. Si es gordo puede hacer una lipidosis porque no come. El gato no come, no le gusta, no come. Es o puede generar un estrés y generar una cistitis o una formación de un flu, que es una enfermedad del tracto urinario inferior, que muchas veces se da en situaciones de estrés y uno dice, yo no cambié nada en mi casa. Al gato le cambiaste la manera de comer. Él comía una cosa, una consistencia y ahora le querés dar otra. Entonces todos los cambios los hacemos súper despacito. Hay Mismo que tener ahora que se mucha vienen las paciencia. vacaciones, esto de que recordemos que no es necesario ser tan estricto, que por momentos por ahí, si se quedan con alguien en casa, Totalmente. por ahí pueden volver transitoriamente un Sí, alimento sí, balanceado. sí.
Va a depender, obviamente, si tiene alguna patología o no que me lo permita volver, o se puede simplificar la dieta, o sea, tenemos, o podemos hacer, siempre hay que ir, si hicimos una transición hacia lo casero, hacemos nuevamente una transición hacia el balanceado nuevamente para dejar a esta persona que va a estar a cuidado, no dejarle todo esto, o otra opción que podemos hacer es, hablamos siempre antes, siempre digo, hablemoslo con tiempo, entonces yo les formulo una dieta más sencilla, con menos ingredientes, por ahí por 15 días no damos suplementos, o damos los estrictamente que sí o sí necesita por X motivo, y por estos 15 días les facilitamos las cosas a la persona que lo va a cuidar. Muy Eh, bien. Muy bien, yo lo que quería decir con respecto a algún aspecto clínico importante, que el tema del vómito en el gato, que no es algo normal, que haya un episodio por mes, bueno, no, un episodio al mes, no pasa nada, pero si ya se va repitiendo, eso consideremos lo que es algo normal y que deberíamos hacer una consulta. exacto. Sí. Y con respecto a la purga, que bueno, viste que muchos hablan de por ahí ofrecer alguna hierba gatuna, ¿eso qué La opinas? hierba gatuna se puede ofrecer. Normalmente con las dietas caseras, como agregamos el aporte de fibra, o sea, normalmente van a buscar esa hierba gatuna porque le falta alguna fibra o hay algo que ellos no se sienten que les estés aportando. Entonces, muchas veces la van a buscar ahí. Normalmente con las dietas caseras no suelen, en algún caso que quiera o esté acostumbrado, se puede usar la hierba gatuna. No hay ningún problema. Bien, y por último, para finalizar, el hecho de dar una dieta casera, esto puede hacer que cambie la consistencia de la materia fecal del animal y no nos tenemos que asustar, ¿no es cierto? Exacto, sí, normalmente hacen menos cantidad de caca, quizás con un balanceado hacen 2, 3 veces, algunos 4, con una dieta casera puede hacer una o dos, depende de las dietas también, a veces cuando es para descenso de peso sí aumentamos un poquito las fibras para que se llene un poquito más y pueda bajar. A veces hacen día por medio, mientras que no pasen más de 2 días que no hace, no hay problema, yo siempre lo doy como alerta. Los cambios que se ven en una comida casera es lo que hablamos de la materia fecal, hablamos de que no toman tanta agua o casi no toman, que son cosas que la gente lo ve y se preocupa. Les cambian normalmente el pelo, es algo que la gente ve mucho, que brilla mucho más, y también la actividad, o sea, que están más activos, que no están tan dormilones. En eso los gatos se nota bastante, y en los perros también, y por ahí lo notan, quizás en un cachorro o en un perro joven no lo notes tanto porque es un perro que está totalmente activo, pero en un perrito de mediana edad muchas veces vemos que me lo dicen, dice, es otro perro, está reactivo, volvió a ser el que era antes. Eh, Bien, perfecto, perfecto. eso lo da la comida casera. Sí. Y bueno, como dijimos antes, acuérdense que esto estamos hablando en términos generales, no específicos para un animal, sino en términos generales. Después hay que ver la situación en particular de cada animal. Para hacer una consulta nutricional, la doctora atiende en la veterinaria con turno. Necesitamos, lo ideal sería llegar a su consulta con un análisis de sangre y de orina completos, como para que ya sepa el estado de salud del animal y adaptar la dieta al estado de salud real, ¿sí? Porque hoy, fíjense que ya vamos 40 minutos hablando de gatos nada más y no nos focalizamos en ninguna patología en especial, ¿sí? Después si quieren que hablemos de algún tema, alguna enfermedad en particular, porque veo que hay preguntas sobre el barro y demás, que bueno, ya de por sí yo, por lo menos a nivel clínico, les podría decir que el barro en el gato no es normal, no es una situación normal, siempre es patológica. No sé si opinas lo mismo, Lau, pero bueno, en el gato no es normal. Entonces, si nos enfocamos en cada enfermedad, no se termina más el vivo. Por eso hoy estamos hablando de algo general, como para, es una introducción para que ustedes sepan que hay un mundo de alimentación casera para el gato y que hoy la alimentación húmeda está relacionada íntimamente con que vivan más. Es la realidad y hay un montón Totalmente. de trabajos que esto lo avalen, ¿no es cierto? Sí, sí, realmente ya les digo, se nota mucho tanto en perros como en gatos hay mucha diferencia frente al cambio, obviamente que como siempre dependemos de ellos,
ellos son los que aceptan o no. Entonces, si el gato lo acepta, cuando lo acepta, es genial los cambios que se ven. En el perro también. Eh, pero sí, lo que yo siempre pido es que ya que vengan como para ganar tiempo, con un análisis de sangre, que no tenga más de 2, 3 meses, si se puede en el momento mejor. Ni hablar si hay alguna patología que sea de estos días anteriores a verme a mí. Y en algunos casos, bueno, análisis de sangre y orina sí. Importante que vengan con el animal, parece algo por ahí obvio, pero no siempre es así. Yo no solo necesito el peso, sino que tengo que verlo, tocarlo, ¿sí? Cuando uno lo palpa, lo que llamamos nosotros la palpación, vemos el estado, la condición corporal, que quiere decir si está gordo, si está flaco. También vemos la condición de masa muscular, si tiene buena masa muscular, si no, si la perdió porque es muy grande o porque tiene una patología, entonces está consumiendo sus músculos. Entonces eso ayuda mucho para poder armar bien una dieta y tratar de evitar eso, que pierdan masa muscular y que pierdan grasa, sí, en el caso de la obesidad. Y así que es súper Bueno, importante que venga el animal, porque bien. muchas veces han preguntado si lo tenía que llevar o no, y sí. Eh, Sí, parece algo obvio, pero lo pero estamos no. notando que mucha Sí, gente no lo considera obvio y la sí, verdura tiene que ver al animal, sí, ¿sí? Es sí, como cuando me preguntan y me dicen, ¿no tengo que llevar? Y sí, no, sí, no tengo forma de saber cómo sí, está si no lo veo. sí. ¿Algo que quieras agregar antes de que cerremos con respecto al gato? El gato, lo que tenemos que hablar siempre, que por ahí se escucha y algunos por ahí lo saben, es que sí o sí necesita en su dieta la taurina, que es un aminoácido súper importante. ¿Por qué lo aclaro? Porque mucha gente por ahí se manda, bueno, le doy y empiezo a darle, y le doy comida casera porque le gusta. Y si en esa comida casera no está contemplado la taurina, podemos tener un problema grave cardíaco, ¿sí? O le empiezan a suplementar o dar mucha cantidad de hígado, que a veces pasa, y eso hace que se acumule la vitamina A y después tengamos problemas graves realmente. Entonces, o no le dan al no suplementar, porque como no lo saben, no se suplementa con calcio, entonces después tenemos problemas en los huesos. Entonces, tanto perros como gatos, pero con respecto a la taurina, el gato lo necesita sí o sí. Bien, o Entonces, sea, siempre siempre, hacerlo con siempre, supervisión del exacto, profesional exactamente, que nos sí, pueda enseñar y no hacer sí, macanas. Y exacto. es importante también pesarlo, la comida, ¿no? O sea, Sí, eso es súper. Lo que necesito otra de las cosas es que es una balanza de cocina, ¿sí? Las balanzas de cocinas ahora están relativamente baratas, no es un gasto terrible, porque damos en gramos, entonces necesito que se pese. Y se pese siempre, no la primera vez que hago la vianda y después lo hago a ojo, sino que se pese siempre, porque el ojo después se va agrandando y se va deformando, entonces eso que era al principio el ojo estaba correcto, empieza a no hacerlo. Entonces, bien. siempre se pesa porque la comida casera no siempre viene de la misma manera. El churrasquito no siempre es, a veces es más grueso, a veces es más fino. A veces cuando cocinamos los vegetales tienen más agua, menos agua, entonces empiezan a pesar diferente. Muy Eh, bien. Siempre se pesa. Bueno, ahora, si te parece, hablemos algo de los perros, Dale. porque hay mucha más preguntas de perros que de gatos. Sí, dale, dale. ¿Cómo manejamos la obesidad en el perro? Bueno, el perro nos da la posibilidad, también lo hacemos descender de a poco, porque bueno, si llegaron a ese peso fue de manera crónica, de manera lenta, entonces así lento como lo llegó, lento tenemos que bajarlo. A veces hay que bajar un poquito la expectativa. El dueño viene como muy ansioso o el tutor viene muy ansioso de querer enseguida o cuando empieza a hacer la dieta enseguida querer que baje 1 kilo. Y para un animal, 1 kilo es un montón. Estamos, ponele un promedio de un perro de 10, 12 kilos, 1 kilo es un montón. Que para nosotros por ahí no, pero estamos hablando de un promedio de un 50, 60 kilos de un humano. Entonces, en un perro que pesa 10, 1 kilo es un montón. Entonces, a veces cuando bajan 200 gramos, es fantástico. Y el dueño te mira y te diciendo, pero son 200 gramos. Sí, está perfecto. La idea es que bajen de a poco y no someterlo a que baje de golpe porque le va a hacer mal, porque estaba acostumbrado a ese peso y su cuerpo se había acostumbrado a eso.
Entonces es importante que el descenso sea de a poco, lo mismo que el ejercicio. Siempre tratamos, en la medida que lo permita la enfermedad, si tiene alguna otra enfermedad, el ejercicio. Siempre se empieza de a poco y a medida que va bajando se puede ir, y el perro también se sienta un poco más ágil, se puede ir aumentando ese ejercicio. Esa es Y la que sea un ventaja que ejercicio. tenemos ante el gato. Ah, exacto, el gato Podemos lo podemos sacarlo a hacer jugar caminar. un poquito, exacto, el gato lo hacemos jugar un poquito, pero hasta donde quiera el gato se cansó, te miró y te dijo, no juego más. El perro lo sacamos a pasear y bueno, de a poquito hay algunos, bueno, que están un poco más fóbicos, entonces bueno, tenemos que ver la manera o poder jugar si tenemos un parque afuera y quizás llegamos y por ahí es muy de noche para sacarlo, bueno, jugar un ratito como para que empiece a hacer un desgaste de energía, o tratar de despertarlo y que nos siga, porque a veces los perros siguen al tutor cuando va a colgar la ropa, cuando va a hacer algo, cuando va a la pieza. Entonces, bueno, aprovechar eso, que nos siga, despertarlo y que nos siga, que no esté todo el día durmiendo. Entonces Bien, eso muchas y veces ayuda. últimamente, digamos, ya se sabe que cuesta mucho más que el animal descienda de peso con una dieta balanceada, porque hay muchas en el comerciales balanceadas, diet, mantenimiento de peso para castrados, y la realidad es que no se logra un descenso, o por lo menos rápido. No sé qué No. opinas de eso. Mira, yo lo que tengo de experiencia es que vienen animales que hace 2 años que están comiendo light y me dicen, te juro que se lo peso, te juro que se muere de hambre y no bajaron ni 100 gramos. Y la gente se frustra porque hace el gasto por el light, y el animal está igual. Eso la mayoría de las veces pasa porque todos los balanceados tienen almidones, la mayoría tienen bastante, si bien estos que son como obesity o los ultra tienen un poco más de fibra, pero no dejan de tener esos almidones porque no se puede formar la croqueta si no hay almidón. Entonces eso es lo que mantiene esa gordura y que no permite que baje de peso. Entonces yo he tenido mejores resultados con dietas caseras que con balanceados light. Así que prácticamente no Volvemos los a lo uso, mismo de que deben ser supervisados por 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 un supuesto. Sí, nutricionista porque podemos hacer carencias graves también en el perro. totalmente. En el perro también hay Eh, cosas que te puede, sí. Acá hay unas preguntas. Sí. Pregunto, ahora tengo snack para los perros. Le doy zanahoria a veces, pero no, ya no quiere. ¿Qué otras opciones hay? ¿Pueden comer galletitas caseras con harina de algarroba o arroz? No las Preguntan acá. utilizamos con harina de arroz, tendría que ser harina de arroz integral, podrías usar avena, hay que ver, hay muchas, se puede agregar, algunas se pueden hacer con huevo, avena, bueno, si hay zanahoria, en el caso de este que se había medio, que ya no los quería. Otras snacks es lo que yo decía antes de las carnes deshidratadas, que se puede hacer en el horno. Tratar de no usar harina, si bien la harina de arroz o de algarroba, pero tratar de no usar, algunas tienen, ves que tienen harina de trigo cuando ves la composición de las que son así que están en todos lados, que te dicen galletitas caseras y demás. Entonces por ahí no eso. Por ahí usar pedacitos de carne deshidratados que se pueden hacer al horno, como dije antes, y guardar en un tupper hermético o tenerlo en el freezer también. Son opciones, fruta, si le gusta la fruta, manzana, ¿Hay arándanos. alguna fruta que no se, porque eso también me lo han preguntado, Sí, alguna fruta que no puedan comer los perros? sí. Las uvas y las pasas de uva están prohibidas porque son tóxicas. Muy bien, No perfecto. pueden comer. Los arándanos pasas, la manzana, la banana, la pera, el durazno, melón, sandía, papaya, Muy bien. mango, Después me ciruela. preguntan qué tal es el alimento Nutric. En realidad acá no vamos a hablar de marcas porque, bueno, como les dije, no estamos sponsoriados. Pero bueno, Lo hay que, algunos alimentos más convenientes que exacto. otros. Sí. Lo que te puedo decir de eso, no dejan de ser balanceados, obviamente. Lo que tienen esos tipos de alimentos, como otros también que hay en el mercado, es que tienen conservantes naturales, no tienen conservantes artificiales. Eh, lo que hablábamos siempre dentro de si no se puede cambiar y hay que seguir con un balanceado por X motivo, tratar de buscar ese tipo de alimentos, que obviamente hablar con el veterinario, con el clínico, pero sí tratar de cambiar a uno así que tenga,
tenga los conservantes naturales, que los ingredientes son por ahí de mejor calidad de envase que otros. Siempre tratar de no comprar esos que tienen colores y demás, porque tienen colorantes. Ya no hay muchos, pero algunos quedan que tienen colorantes. Esos tratar de no comprarlos, porque bueno, el colorante es malo, ya lo sabemos, desde las golosinas de los chicos, de humanos, los colorantes son malísimos, así que ya prácticamente hay pocas marcas, las marcas de menor calidad pueden llegar a tener algún colorante, pero los conservantes los tienen casi todos, hay algunos que no, son pocos, pero son estos que hablábamos que son más Y naturales. una vez me explicaste eso, que está bueno que lo sepa la gente. ¿Cómo se llaman estos conservantes que están en Bueno, distintas bolsas que ustedes mismos pueden leer en su bolsa de su alimento? Siempre recomendamos que el alimento, en el caso de dársele, que sea en una bolsa cerrada, que exacto. traten de no comprarlo suelto porque puede estar contaminado y el perro no darse cuenta y comerlo y eso genera una indigestión. Pero sacando eso, ¿qué conservantes, cómo los podemos identificar En la en el etiqueta. en la etiqueta es? Cuando uno da vuelta al producto, la bolsa, va a ver que dice en un momento ingredientes y empieza a tirar la chorreada de ingredientes que tienes. Y los primeros que van a ver, puede decir pollo, carne, harina, arroz, maíz y demás. Y más abajo, los ingredientes están acomodados. El primero sería el de mayor cantidad y así a medida que va bajando la cantidad que tiene es la ubicación que tiene. Entonces, más abajo van a ver que están las vitaminas, les va a decir vitamina A, vitamina D, vitamina B. Y en un momento puede decir antioxidantes o conservantes o directamente tirar algunas iniciales, siglas como BHE y BHA, BTH también puede estar, o BHT. Esos dos son los más, digamos, que más se utilizan, uno u otro o los dos, que son conservantes para que el alimento, si ustedes leen la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento, generalmente tienen de 1 año o 2 años de diferencia. Eso quiere decir que ese alimento sin abrir dura 2 años. Eh, una parte es porque está casi deshidratado, tiene solo 10% de agua, y otra parte por estos conservantes que tiene. Esos conservantes en otros países están prohibidos. Acá todavía no se habla de eso. No tenemos estudios fehacientes acá, pero en otros países los han prohibido por algunas patologías que pueden estar generando. Entonces yo prefiero no usarlos ante la duda. Prefiero no usar estos alimentos. Incluso se ven en marcas que son súper premium y es como que están tildadas de las mejores, suelen tenerlo. Uno, otro o los dos. Claro, es Entonces, como que no, eso es una información que no se da, no. porque uno puede Mm, hablarlo con su clínico también, pero es una mm, información que no se está dando y que a la mm. hora de elegir el alimento eso tendríamos que tenerlo en cuenta. Mirar las etiquetas igual que para nosotros, ¿no es cierto? Exacto. Aprender un poco para nosotros también, pero aprender un poco de eso, o si no preguntar. Ahora hay muchos veterinarios que están más interiorizados, o de última preguntarán si tienen un nutricionista cerca, o a veces me pasa a mí, en las veterinarias donde voy, el clínico me dice, ¿qué te parece este alimento? ¿Qué te parece el otro? Entonces yo leo todos los ingredientes y le digo, sí, está bueno, no, por esto, eso se puede ver. Y en el Entonces, caso del perro, ¿conviene mezclar la comida casera con el alimento o ofrecerlos separados, se puede dar de ofrecerlos en las dos maneras. distintos momentos? Bueno, yo lo que utilizo principalmente cuando utilizo un balanceado es porque la gente no está durante muchas horas en la casa. Entonces lo utilizo para esas horas que no están, porque lo podemos dejar y no se va a poner feo. Cosa como hablábamos antes, la comida casera la tienen que comer dentro de esos 15 minutos o 20 minutos que la servimos. Entonces, si él no se comió todo y yo lo dejo y después se lo come a las 4 horas, eso puede haber fermentado y generar una indigestión. Entonces, en esos casos que la persona no puede estar mirando
que si se lo comió todo o no, usamos, y pasan muchas horas que yo no puedo armar una dieta totalmente casera por eso, dejamos el balanceado en ese momento. Pero de poder mezclar, porque a veces pasa que cuando están comiendo así mixto, el animal no quiere el balanceado porque le gusta más la comida casera. Entonces en esos momentos lo mezclamos. Algunos hablan de que la digestibilidad es diferente. Sí, la digestibilidad es diferente, pero también es diferente la digestibilidad del pollo con el zapallo, o con la batata, o con el arroz, o Claro, con pero la se habla lenteja. de que la digestión del balanceo es mucho más lenta, ¿no es cierto? También, entonces, claro, ahí tenés la diferencia. Yo, en el caso de que no coman el balanceado porque no le gusta tanto y no queda otra, y si no le ponen algo de comida, no lo comen, los mezclo, pero normalmente los dejo, los separo por eso en realidad, por un tema de comodidad para el dueño con respecto a que no va a estar y yo me quedo tranquila de que no va a fermentar, ¿sí? Es por eso que los separo, no por un tema de digestibilidad. ¿Sí? Bien. Eh, Acá me preguntan si es sí, bueno mojar el alimento para que sea más fácil la digestión. eso va, depende un poco. Lo que haces es evitar que cuando llega al estómago ahí se hidrate y ahí la digestión puedes mejorarla un poco. El tema de mojarlo es que se lo tiene que comer en el momento. Vos no lo podés dejar e irte, porque ahí pasaría lo mismo que con la comida casera. Estás dejando algo húmedo que puede fermentar. Entonces, no podemos dejarle mojado e irnos. O sea, el mojado se lo come en el momento, a los 15 minutos, como hacemos con la comida casera. Bien, acá me preguntan si pueden comer pedacitos de palta o tomates o dijimos que sí, que no estaban contraindicados. ¿Es La cierto? palta, muy poquitito. El tomate tiene que estar bien, bien rojo. Sacar las semillas y la piel. Con lo cual a Bien. veces... por ahí lo que está bueno, a mí me gusta un poco más con respecto al tomate es cortar un gajito y ponerlo en la cocción con los vegetales. Eso ahí libera una sustancia que se llama licopeno, que es muy buena, es un antioxidante y es excelente. Entonces por ahí lo prefiero usar así y no dar como nosotros lo ponemos en una ensalada crudo. Eh, pero bueno, se podría un pedacito, no pasa nada. Tiene que estar bien rojo, eso sí, que a veces es difícil La conseguir. zanahoria me preguntan cruda Sí, o cocida, que es lo mejor, con depende. cáscara, sin cáscara. ¿Qué Siempre opinas? lavadas y peladas. Eh, Lavadas y peladas. Ok. sí. Si es cruda puede ayudar a aumentar la fibra, ¿no es cierto? Exacto, en la manera de cruda la utilizamos para aumentar la fibra. En algunas patologías, por ejemplo la diabetes, que en la zanahoria uno pensaría que no se puede usar, en el caso de la zanahoria cruda se podría usar, no exageramos, pero se podría usar, no así la cocida. La cocida la usamos hecha puré, así que sí, la cruda también puedes usarla en bastoncitos, como para que ayude a que mastique, se entretenga un poco, baje un poco la ansiedad, ayuda un poco de cepillo dental también. Me preguntan frutos secos, semillas, si pueden dárseles. Bueno, frutos secos no utilizamos normalmente por un tema de cantidad de cianuro que tiene, por ejemplo, la almendra y demás, que para nosotros no es mucho, pero para ellos puede ser bastante. No asimilan lo que es de origen vegetal, no lo asimilan de la misma manera, entonces no es algo que lo utilicemos. Las semillas sí se utilizan, por ejemplo, la de lino se puede llegar a utilizar, normalmente se muelen, se hace una linaza, a veces no quieren algún vegetal o todavía tienen alguna patología que aunque le agreguemos vegetales le cuesta defecar o tiene algún megacolon o alguna cosa o algún problema articular que le cueste defecar, entonces por ahí para fluidificar un poquito agregamos la linaza o este gel que se hace con el mucílago de- del lino o agregamos psyllium también, que es una Acá fibra. me preguntan por el queso. El queso yo trato de no usarlo porque normalmente tiene bastante grasa, tiene sal. Se puede, a veces lo dejo principalmente para aquellos animales que tienen por ahí algunas pastillas que tomar, toman algún comprimido, entonces por ahí lo dejo como para que puedan comerlo con eso, salvo que haya alguna patología que me diga que no, ¿no? Bien, Pero no como parte de la dieta en sí, prefiero por ahí usar yogur o usar ricota en el caso de ser necesario. bien. Acá preguntan también si hay alguna diferencia nutricional entre darle crudo y darle un poco de cocción a la carne. Dijimos que
siempre es preferible con un mínimo de cocción, eso lo Exacto. dijimos antes. Nutricionalmente, obviamente que cuanto más crudo es, tenemos más nutrientes. El problema es que ahí tenemos, nos juega en contra lo que hablamos antes de las bacterias, los virus y los parásitos. Entonces, si lo cocinamos totalmente, totalmente hasta que quede seco y negro, perdemos un montón de nutrientes y además estamos generando las acrilamidas, que es eso marrón, esa reacción de Maillard, que es una reacción que se hace de fermentación y demás, que no es buena para el cuerpo también. Entonces el término medio, que es donde yo pido que cocinen, me parece que es un equilibrio entre pérdida de nutrientes y seguridad alimentaria. Eh, Además, bueno, con respecto a lo que es crudo, también muchos hablan de que, bueno, que el animal que come crudo está defecando en la calle y está dejando muchísimas más bacterias, eh, que se ve inclusive que con eso hay son más resistentes, sea en la calle o no, pero son más resistentes a los antibióticos. Para nosotros el problema, no para el perro, ¿sí? Hablo en ese sentido, para el humano. Entonces, bueno, con eso también evitamos. Pero bueno, con estas últimas enfermedades que hablamos de la Uyesqui y la gripe aviar, ya no hay duda que hay que darle una cocción, eh, porque ahí ya no hay discusión. De hecho, Bien. muchos ProBarf, que es una dieta que se hace cruda, también recomiendan cocinarla, con lo cual nos están dando la razón. Yo prefiero quedarme tranquila con esta cocción de sellado jugoso en la vaca y el pollo, que jugarme a que pueda haber alguna de estas enfermedades y tener un problema mayor. Prefiero dormir tranquila. Me preguntan cuál es la diferencia entre el yogur griego y el yogur natural y cuál es el mejor para darles. Prácticamente no hay mucha diferencia, cualquiera de los dos, siempre y cuando no tengan azúcar agregado, que es otra cosa que uno lee, es la manera de hacerlo, pero no hay problema, cualquiera de los dos se puede utilizar. Lo más importante es que den vuelta y lean los ingredientes. Cuantos menos ingredientes tengan, mejor va a ser. Lo más importante, obviamente, que va a tener leche, va a tener los probióticos, y si no tiene nada más, buenísimo. Siempre algo más hay, algún espesante y demás, pero no mucho más que eso. Eso es lo que se tienen que fijar. Por eso hablo de que el entero es más saludable que el descremado, porque tiene menos ingredientes y menos Bien. cosas para que el animal tenga que digerir. Acá me preguntan, ¿los perros se puede poner en el mismo plato el alimento seco y lo casero? En el Sí, perro, ¿no? sí, sí, se puede lo que hablamos, sí, se puede poner en el mismo plato. Lo que sí se lo tiene que comer todo porque el seco se va a mojar con el otro, entonces se lo tiene que comer como si fuera el húmedo en los 15 minutos. No lo podemos dejar, eso es lo que quiero que quede claro. No se puede Bien, dejar y uno irse 2 horas y no saber si se lo comió o no. Si se lo comió en ese bien. momento o se lo comió a la hora y media. Y también se pueden aburrir de comer siempre lo mismo, igual que el Sí, gato, ¿no es sí, cierto? totalmente, sí. Eso es Lo también. mismo que hablábamos antes. Normalmente los perros de tamaño chico suelen aburrirse eh, más. Bien. Después acá hay una preguntita, pero bueno, hoy dijimos que vamos a hablar como muy en lo Sí, general, pero vamos a hacer una excepción porque es sí, paciente tuyo, sí, trae los dos animales, este es un besito para Pame, Pinto, ahí. cómo no. Dice, con barro biliar, ¿qué alimentos recomendás y cuáles no? Principalmente cuando hay un tema de vesícula biliar, todo lo que es grasoso no se recomienda, todo lo que tenga un tenor graso alto no se recomienda, sí se recomienda la fibra, ¿sí? Entonces está bueno que coma por ahí zanahoria rallada cruda o algún vegetal de los aptos que esté crudo y rallado, eso ayuda bastante, porque tenemos que tratar de fluidificar ese barro. Pero bueno, es en un contexto de todo el animal, pero en sí, en muy líneas generales, utilizamos eso. Bien. Este, Hay mucha gente que noto que le dice al alimento pastillita. puede ser, sí. Bueno, Saludos digámosle a Paula, que alimento, por favor. ahí hablando de Niquita.
Le mando un beso a Pauli. Nikita es una Eh, perrita que tiene una hipertrofia pilórica. Es una gatita que pesaba nada, no llegaba a los 2 kilos. Cuando la vi, vomitaba todo el tiempo. Y bueno, con las dietas de a poquito y la paciencia de Paula, hemos logrado que ya pese 3 kilos. El otro día me mandó una foto, está hermosa. Después la voy a subir, prometo. Estoy un poquito saturada de trabajo, pero gracias a Dios. Pero bueno, cuando pueda yo prometo subir la foto de Nikki, que está hermosa. Tiene sus altibajos, pero logramos que suba de peso y eso es genial. Me Eh, preguntan si el lácteo, en este caso el yogur, no tiene mucho fósforo, el entero. sí, sí, por eso digo, depende del animal. Si estamos hablando de un animal renal, no uso. No uso yogur quizás directamente. Pero en un animal, como estamos hablando acá en general, un animal sano, se puede utilizar, por más que tenga fósforo, no tiene problema. Sí, Bueno, acá me dicen, a ver, este paciente es tuyo también. sí. Pastillas escondidas en la comida. ¿Cuál es la mejor fruta, carne, verdura para que no afecte la absorción del medicamento? Y esta la contesto yo, porque Dale. la realidad es que depende del medicamento y quiero decirte, por ejemplo, hay antibióticos que con los lácteos no van, así que eso es como una pregunta muy para el clínico específica. Y además, en el caso de los felinos son muy de hacer asociación y que cuando se le da el remedio en la comida, le hacen asociación y después no quieren saber nada con esa comida, ¿no es cierto? Exacto, la aversión a la comida, que es lo que se llama la aversión al alimento, hay que tener mucho cuidado. Hay perros que también lo hacen, ¿eh? Eh, Así que mucho cuidado con meterla dentro de la comida. Sí, por ahí ella estaba eligiendo quizás un pedacito de para darle, entonces por ahí elegir un pedacito de algo que no sea los ingredientes de la dieta, digamos, por ahí algo extra dentro de lo que pueda, pero sí dependerá de la pastilla que tome y la interacción que pueda tener. De hecho, hay algunos comprimidos que se trata de no dar con comida, depende lo que sea, ¿sí? Para una mayor absorción. Entonces eso es difícil de contestar así tan general. Sí, ya vamos. Y una hora Ah, de mira, vivo la vamos a matar al pasa resto. volando, La estamos exprimiendo, hay un montón de no pasa preguntas. nada, lo que necesites. Eh, Acá me preguntan, por ejemplo, suplementos para articulaciones, si se pueden dar calio de huesos y demás. La realidad es que suplementos hay millones, diría yo. Sí, hay Eh, millones. yo lo que Incluso, estoy encontrando mejor, no sé qué opinás vos, el hecho de agregar los omega 3 hoy me parecen como sí, una novedad que es muy funcional a las dos especies y que vienen en muchos tipos de presentaciones y es un suplemento que por lo menos, al menos yo recomiendo mucho. ¿Qué otro sí. suplemento vos dirías que es hoy que va a la cabeza, además de los omegas? Si el animal me lo permite, por su patología, obviamente tengo que ver todo y sus estudios clínicos. Me gusta mucho para las articulaciones la cúrcuma. Y si no está tomando medicación, hay que ver muchas cosas antes de dar la cúrcuma. No es, porque es natural la doy, ¿sí? Con lo cual, por eso la voy a nombrar, no voy a dar cómo se da porque necesito que se vea bien antes de darla. Hay que estudiar varias cosas antes, pero sí la cúrcuma da muchos buenos resultados como antiinflamatorio a nivel articular. De hecho, hay estudios en humanos que está a la par de cualquier antiinflamatorio que uno toma para los dolores. Muy bien. Eh, ¿Y qué opinas del caldo de huesos? Porque el tema de, yo veo que hoy en día se están vendiendo, no sé si es como una beta por ahí económica para la gente, que vende la comida casera sin supervisión del SENASA y demás. Pero el tema del caldo de hueso también a veces puede ser una ayuda y a veces venirnos en contra por la contaminación que puede generar, ¿no? En realidad está muy cocinado, con lo cual contaminación deberíamos ver cómo manejan el post, ¿no? Post-cocción. Pero lo que tiene el caldo de hueso que tenemos que tener cuidado es en un perrito renal,
o en un perrito por ahí con una pancreatitis, porque si bien si lo hacemos de manera casera se saca la grasa, yo no sé cuando lo hacen de manera comercial así, pueden sacarle la totalidad de la grasa que correspondería, entonces a veces eso es muy grasoso y quizás es un perrito chico, tenemos el miedo de que pueda generar una pancreatitis. Sí, es muy bueno porque tiene colágeno y tiene un montón de minerales. No se puede saber exactamente la cantidad porque eso va a variar en cada vez que se haga, pero es algo natural que si el animal está sano y no tiene ninguna patología, se podría usar. Lo que yo recomiendo es hacerlo uno porque uno sabe lo que pone, lo que toca y dónde lo Pero pone. bueno, también vienen, digamos, suplementos hoy comerciales, ¿no? Para poder dar colágeno, para Sí, poder, ¿no? bueno, por eso viene también hablando. Y no Lo que me complicar parece tanto que la hablaba vida. era por ahí un poco más natural. Sí vienen, ya el colágeno ya está viniendo, como con ácido hialurónico también. Vienen Bien, en forma de pasta, que por ahí es más fácil que de andar dando comprimidos. Sí, hay bien. algunos que son bastante naturales, que no tienen mucha medicación en sí, sino que son cosas de extractos naturales también. Eh, Hablamos también bueno, de la omega, otro que se me ocurre hoy, que hay bien a la cabeza, los probióticos, ¿no es cierto? El agregado de sí, probióticos, tanto para gatos, para perros, todo el beneficio que trae por sí. este funcionamiento de intestino-cerebro, que es largo para hablar, pero que hoy también va a la cabeza de los suplementos que hacen bien, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, los probióticos, la verdad que está bueno, depende de las patologías y a veces también los prebióticos. Los prebióticos, para el que más o menos no esté en el tema, el prebiótico es el alimento que necesitan las bacterias buenas del intestino. Los probióticos son las bacterias o los bichitos de la panza. Entonces se pueden dar uno u otro o hay algunas que ya vienen combinados con los dos, entonces tenemos el doble de beneficio. Depende, algunas patologías uso uno u otro o uso los dos, depende. Depende también si se están tratando con un antibiótico y por ahí el probiótico no lo uso enseguida, sino espero un poco a que termine para que no me lo mate el antibiótico y después dárselo. Y entonces por ahí empiezo con prebióticos y tengo una muy buena eh, aceptación y además la materia fecal, sobre todo en aquellos perritos que tienen algún problema de diarreas o enteritis así inflamatorias y demás, andan muy bien. Y de esa manera evito sobredarle bichitos, digamos, en aquellos pacientes que están medio con las defensas medio bajas. Entonces por ahí ¿Y uso los probióticos. eso conviene darlo de uso crónico o vos harías un intervalo o darías una... Sí, normalmente por ahí 2 o 3 meses suspendemos, podemos volver a darlos, depende Bueno, el paciente. Hay pacientes bien, que se da, a veces lo mismo que el prebiótico. El prebiótico por ahí lo doy un tiempo, cuando está bien y puedo agregar algún otro tipo de vegetal, por ahí ya se lo doy directamente con esos vegetales y suspendemos un poquito, pero sí, se bien. puede Acá hacer. hay una pregunta que dice alguna recomendación para un perrito que le trajeron recientemente una piedrita de orato. Bueno, hablamos de que, a ver, patologías especiales, hablar en un vivo solo es como, ya vamos 1 hora y 20 de vivo cuando dijimos que iba a ser corto, pero es que el tema de nutrición es tan amplio y Enorme. fabuloso y genera mucho interés. Somos más de 30 conectados hoy y es nuestro primer vivo, así que no se desesperen, vamos a hacer más con la doctora Sí, si no se sí. pudre de esto. No, no, no. Eh, Y a mí me encanta, vos sabés que yo soy refana. pero No, bueno, digo que con respecto a los cálculos, exacto. justamente cada cual tiene su tratamiento Sí. porque Lo tiene único que su le voy a pH. decir, sí, cada cálculo o cristal, porque en este caso tuvo un cálculo, pero a veces me mata que dice que nos están escuchando los perros, mi amor. Eh, con respecto a los cálculos o los cristales, que es el paso previo, lo más importante es que tomen mucha agua. Y como no le podemos decir, para cualquier cálculo es esto, y para cualquier cristal, lo más importante es que estén bien hidratados. Y como no le podemos decir al gato o al perro, anda a tomar agua,
le tenemos que ofrecer nosotros. Entonces las comidas caseras o alguna comida húmeda que uno le pueda dar y agregar agua es una manera de ayudarlo a evitar y prevenir. Después cada cálculo tiene su tipo de dieta y para algunos cálculos sirve algunos ingredientes y para otros sirve otro. Y también la Entonces, raza, hay razas más por supuesto, son predispuestas. más predispuestas a formar Eh, el cálculo que otra. La obesidad es algo que ayuda al cálculo también, con lo cual, como hablábamos antes, que la obesidad es la madre de todas las enfermedades, de los cálculos también. Así que a tener al animal en peso, eso ayuda también a evitarlo. es Sobre muy todo buen el que es dato de oxalato. ese. O sea, hay una correlación con la obesidad. Sí, sobre Qué todo buen en el de dato. oxalato de calcio. Bien, Eh, y además, bueno, ese es buen punto también el que acabas de decir. Hay cálculos que pueden disolverse y cálculos que no, por eso es exacto, como muy largo el tema. sí. Y básicamente lo que les podemos sugerir es justamente la dieta casera, evita el cálculo, la ingesta de agua evita el cálculo, y hacer un seguimiento del paciente que fue operado, porque puede Seguro. reiterar el problema. Sí, sí, sobre todo eso. O sea, el animal llegó a tener ese cálculo por algo. Bueno, sacamos el cálculo en el caso de los que no se puedan disolver. Bueno, tomar una medida para que no forme otro, porque evidentemente si seguimos haciendo lo mismo, va a formar otro cálculo porque son predisponentes, ¿sí? Entonces, si tuvieron un cálculo o son generadores de cristales, bueno, tomar en cuenta y qué hacer. O por ahí no llegaron al cálculo, pero sí tienen cristales y cuesta sacarlo, bueno, ahí hay que actuar de manera nutricional para evitarlo. Y bueno, lo mismo los perritos, acuérdense que las consultas con la doctora tienen que ser traer al animal, a llegar con análisis de sangre, orina, esto lo decimos para los que se están uniendo ahora nuevos, porque sigue agregándose gente. Eh, Buenísimo. la doctora atiende a nuestra veterinaria el lunes y sábados, son 2 días muy buenos porque el lunes a la tarde y sábados a la mañana, así no hay excusa para buscar un lugarcito y tomarse el tiempito para nuestra mascota. Acá que me ponen, su vez estimó que fue por exceso de ingesta de hígado, en el Está caso hablando del del diurato. triunvirato. Puede ser. Hay que ver, sí, puede llegar a ser. Eh, Eh, Así que bueno, o sea, por eso la idea hoy no es de hablar de patologías específicas, sino algo introductorio, por decir, a las dietas caseras, para que vean que es algo muy posible de hacer, que es muy beneficioso para el animal, que hoy está todo documentado y que se sabe que es mucho mejor que dar alimento balanceado, siempre y cuando sea este, guiado por un supervisión. especialista para no hacerle faltantes como de calcio, etcétera, ¿no? Exacto. Sí. Mucho cuidado con los cachorros, eso sí, muchísimo cuidado. Eh, Otra cosa que iba a decir, que te estaba escuchando y dije lo voy a decir y me olvidé. Eh, ya me voy a acordar. Acá hay alguien que pregunta cuáles son las frutas que pueden comer los perros, ¿verdad? De razas Sí, pequeñas, lo hicimos que hablamos todas, antes, sí, menos uva ni pasas de uva. Esas son las exacto. opciones, Y ¿sí? capaz que si están un tema de obesidad, no nos convengan las hipercalóricas como estoy pensando en la banana, ¿no? Pero bueno, Sí, también depende de pero la cantidad. depende porque por ahí ponemos poca. Sí, por ahí si hay un diabético y eso elegimos algunas y somos un poquito más eh, estrictos en cuáles, pero en líneas generales, mientras no coman uva, soy feliz. Me preguntan acá si la remolacha les hace mal. No, no, a ver, depende, obviamente. En algunos pacientes no puedo darla, pero si es un animal, como hablamos de manera general, la remolacha la puede comer si no tiene algún tipo de cristal o demás. De hecho, la pulpa de la remolacha tiene prebióticos que son muy buenos. Se puede dar cruda o se puede dar cocida. Así que siempre lavada y pelada. Eh, Justamente lo que hablábamos antes, como alimento del probiótico, la remolacha va muy Exacto. bien. La remolacha es un alimento para los bichitos del intestino, así que esa Buen va. tip.
buen tip. Esa va. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más que quieran dejarnos. Igual, Gracias por la participación, son un sí. montón. Si quedó alguna duda, la podemos transmitir a la doctora. Tengan en cuenta de vuelta que ella atiende con turno, con el perro o el animal en especial. También quiero decirles porque mucha gente adapta la dieta de un animal al resto de sus animales y las dietas son personalizadas, ¿sí? Eso recuérdenlo, porque cada individuo es particular, Bueno, por ¿no? más que el peso sea similar, muchas veces me dicen, no, bueno, pero pesa igual, o pesa 200 gramos menos. Sí, pero este perro puede tener una enfermedad y el otro no, que eso se ve en los análisis, porque a veces llegan y están sanos y cuando lo vemos, no. O hay, por ahí no es una enfermedad terrible, por ahí es un cristal. Bueno, ya ahí cambia la dieta. Entonces, sí lo que yo hago cuando hay dos pacientes del mismo tutor, quizás trato de ayudarlo eligiendo en la medida que me lo permita las patologías que tengan los mismos ingredientes, cosa de que no se vuelva loco armando. Eh, sí las proporciones son diferentes o por ahí las proporciones de los suplementos son diferentes, pero lo que hago es cada individuo tiene su dieta. Y además, lo que para uno puede ser beneficioso porque le gusta y le cae bien, quizás al otro no. Siempre digo lo mismo, el brócoli es excelente ingrediente para un montón de pacientes, pero para otros le da gases y no le gusta. Eh, Eh, Acá me dicen si decido cambiar la marca de alimento a uno más natural, ¿cómo debo hacerlo en gatos? Sería el traspaso de marca. claro, lo vas mezclando de a poquito, siempre bien lento, como hablamos, que cualquier cambio al gato lo estresa, lo vas mezclando de a poquito, día a día vas bajando un poquitito el viejo y aumentando el nuevo. ¿Lo Eh, harías en el mismo plato o en el plato separado? no, en ese caso, como la textura es la misma, podés, salvo que el gato sea muy, muy, muy exquisito, lo podés mezclar de a poquito y en el mismo plato, sí. Bien, Pero no menos de 10 días para el cambio, muy como bien. mínimo, de 10 a 15 días. Y recuerden que en el gato el descenso tiene que ser muy Lento. lento, muy lento. Por ahí la expectativa de un peso óptimo en un gato puede llevar un año, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, justamente hoy hablaba con un tutor que me preguntaba cuánto tiempo y yo le dije, los tiempos son largos, también para que uno baje un poco la ansiedad, porque uno es como que enseguida quiere que bajen y demás, y bueno, a veces hay que hacerlo más lento para ellos. También, bueno, tenemos como opción en los perros aumentar el gasto calórico y en el gato, más que un poco de juego, lamentablemente Sí. no tenemos, podemos gatificar la casa y eso va a ayudar, pero bueno, el perro aprovechen esa opción de aumentar el gasto calórico, se me ocurre a mí. Sí, y de paso uno también sale a pasear y también ayuda un poco a nuestro A cuore. despejar la cabeza, ¿no? Porque mucha gente También, me dice, tengo un fondo enorme y no, tiene que salir a claro. despejar su cabecita, Sí, sí, sí. tal cual. Sí. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta y mucho agradecimiento, así que Bueno, bueno, gracias. anímense. Una última pregunta que se me ocurre es, bueno, cuando hablamos de la practicidad de hacerlo, esto de cocinar nos conviene cocinar una sola vez a la semana y separarlo, por ejemplo, en bolsas Ziploc en el freezer, nos conviene cocinarlo en el día, ¿qué es lo que Se puede recomendamos? hacer, sí. Yo siempre lo que recomiendo es, depende un poco la dinámica, como hablábamos al principio, que depende mucho y por eso se habla en la consulta, la dinámica de la casa. Se puede frizar hasta 20, 30 días, no hay problema. Se pesa y se va frizando y después se va descongelando. Lo único que hay que acordarse es el día anterior de sacarlo. O se puede preparar y cocinar y tenerlo hasta 3 días en la heladera ya separadito, por ejemplo, en 3 tuppers. Hay gente que prefiere hacerlo en el momento o hay gente que prefiere frizar las carnes y los vegetales hacerlos cada 3 días. Eso depende un poco. Hay gente que hace home office, entonces me dicen, no tengo problema. Bueno, eso lo eligen. Sí, Eh, además, bueno, también
por ejemplo, el tema de las cocciones, todo lo que es verduras al vapor conserva más el olor, Sí, los sí, nutrientes. sí. Siempre la vaporera o vaporiera, no sé cómo Dice. se le dice, es algo muy económico y que para el humano incluso es recomendable, ¿no Sí, es cierto? sí. El vapor, los vegetales, incluso hasta el arroz, en arroceras a veces se hace, en el caso de utilizarlo. Sí, el vapor. Se puede utilizar el horno también, o se puede utilizar un hervido con poca agua, porque cuando hervimos todos los nutrientes quedan en el agua. Bien, me Entonces, pregunta sí. acá Clau, tengo una perra de 11 años y no quiere comer casi nada, está castrada y gordita, pero no hay forma de comer alimentos secos. Bueno, Clau, tenés que ver con el clínico que no le esté pasando nada en particular y bueno, y en ese caso que te podría probar con una dieta casera, pero bueno, como dijimos, siempre guiada por el nutricionista. No, acá Alejandra pregunta, ¿crudo, cocido? No, no sé a qué te referís. Si me lo aclarás, por ahí el guardado será la preparación. Puede ser. Yo recomiendo las carnes frizarlas crudas y los vegetales, como ya eh, se pesan, digamos, cocidas, ya se pueden guardar porque no hay tanta pérdida de nutrientes como en el caso de las carnes. Frizarlas, al guardarlo, pone ahí Alejandra, sí. Guardar las carnes crudas en el freezer. Y se cocina en el día. Esa es la mejor manera de poder guardar y mantener la mayor cantidad de nutrientes. Siempre cuando uno cambia de estado, cuando uno frisa una proteína, esa proteína cambia. Entonces tenemos que tratar de que esos cambios sean los mínimos posibles. Por eso lo ideal siempre es frizarlo crudo y cocinarlo en el día que lo va a comer. Si uno, yo sé que por ahí es más fácil cocinarlo y frizar cocido. Lo que pasa es que de esa manera perdemos más nutrientes. Y la idea es justamente de estas dietas es que tener la mayor cantidad de nutrientes posibles. En casos muy particulares o porque se vaya uno de vacaciones, bueno, por 15 días podemos cocinarla y frizarla porque van a ser pocos días y no nos va a alterar tanto. Pero para la vida del animal se trata de guardar en el freezer crudo. Bien, ahí me pone Clau, no come mucho, le gusta alimentos húmedos. Bueno, habría que ver, como decís ¿Qué? que tenés una perrita de 12 años, ver cómo tiene la boquita, si no está perjudicando que tenga alguna enfermedad periodontal y duela masticar. Sí, Eh, primero te diría que por ahí veas bien con el clínico, revean bien con el clínico y fíjate qué alimentos, si come alguna proteína, si le gusta algún vegetal y alguna otro almidón, como una Yo papa, siempre batata o un recomiendo arroz. que para tu consulta vengan con una lista de gustos. No sé qué Exacto, opinas. O sea, a sí, mi perro le gusta, o a mi gato le exacto, gusta, probé esto, el huevo, el exacto. cerdo, el pescado, como para orientarte. ¿Qué opinas? Exacto. Sí, sí, es lo ideal porque así ya puedo yo armarles de la mejor manera una dieta y que le guste y que lo quiera comer y no sea un sacrificio, pobrecito, estar luchando, porque tanto para el tutor como para el paciente que esté luchando o andar probando, si ya lo tienen probado, mucho mejor. Sí. Ahí Bien. Rocco nos saluda, gracias. Después dice alguna recomendación de snack natural, Romy. Habíamos hablado de carnes Sí, secas, hablamos de varios sí, tipos de snacks, sí. lo Algunos son mencionamos comerciales antes. y otros se pueden hacer. Bien. Y siempre lo ideal sería pesarlo en crudo, ¿no es cierto? Lo que es carne se pesan crudo, lo que es vegetales se pesan cocido, igual todo eso en los informes que yo indico está aclarado, siempre les doy las opciones, les indico cómo cocinarlo, cómo guardarlos. Y eh, algo que me parece importante, que hoy en día, lamentablemente, entiendo la situación, pero a modo de ahorro veo que se está agregando mucho el alimento balanceado, polenta, fideos, bueno, arroz, cosa que ya los alimentos tienen un traen de montón, más, sí. ¿no? Como siempre, ya hablamos que los alimentos balanceados tienen muchísimo almidón porque tienen que formar la croqueta y porque es más barato que la proteína. El agregar más almidón lo único que nos va a hacer es que engorde. Entonces, Bien. si hay que agregar algo, se trata de justamente eso, no agregarlo, de agregar alguna fibra o agregar una proteína
y no agregar almidones. Bien, y por último, se me ocurre a mí una pregunta que es bastante, ahí a ver qué opinas vos, el tema de los huesos, porque, a ver, a mí me parece que da más problema que beneficio. La verdad que me ha pasado de tener que sacar de auxilio muchos perros, no importa el tipo de hueso, porque se puede astillar Con cualquier todo. hueso cocido, Cualquier pero la hueso verdad es cocido que sí, cualquier hueso cocido está deshidrantado porque lo cocinamos, entonces tiene mucha mayor probabilidad de astillarse y de romperse. Entonces o se lo tragan y lastima el tubo digestivo, sea esófago, estómago, intestinos, o queda trabado porque están jugando y les queda trabado como el de osobuco que queda trabado en la mandíbula. Hay un montón, te habrá pasado un montón de veces tener que dormir un animal para poder cortar un hueso y sacárselo. O quedan en el paladar enganchados. En mis épocas de clínica me ha pasado que el animal tenía olor en la boca y cuando abrimos la boca tenía trabado entre los dientes un hueso. De acá vaya a saber cuándo, porque, ¿qué me decías? perdón, que me preguntan huesitos de cuero blanco. Entiendo los comerciales, las Sí, orejitas y supongo que eso. será la oreja y el hueso. A mí no me gustan porque están, esas en realidad cuando normalmente son de color marrón y están blanqueados con químicos para lograr que estén blancos. Y esos químicos cuando el animal está chupándolos y mojándolo con su baba se ablanda y puede tragárselo, con lo cual no los recomiendo. Sí, Prefiero incluso otra cosa. yo he visto animales que se han ahogado porque Ajá. se hace un chicle, que no Sí. pueden... Sí. O por ahí así mojados, húmedos, lo entierran muchas veces y después lo vuelven a desenterrar semanas después, entonces estamos generando un montón de hongos y bacterias que no está bueno que se las ande tragando. Entonces, no, a mí no me gustan, prefiero algo más natural para Bien. para que juegue. ¿Y qué opinas de la coprofagia? Bueno, la coprofagia puede venir por un tema de conducta. Aclaremos que primero, ¿no? Sí, la Que es comerse coprofagia la es materia fecal. exacto. Hay animales que se comen la materia fecal, a veces comen el perro come la del gato porque le siente un sabor distinto. Muchas veces es el gato del techero o vecino. Eso tiene un riesgo parasitario porque pueden pasarse algunos parásitos. A veces se comen su propia materia fecal, a veces es un tema de comportamiento porque quieren llamar la atención. Si la materia fecal siempre es en ese caso de comportamiento, hablamos de una materia fecal de manera que tiene forma normal. Ahora, si hablamos que una materia fecal está brillosa y está como pastosa, bueno, puede estar teniendo algún problema del páncreas y por eso el animal siente que tiene un gusto particular y lo vuelve a comer. Entonces hay que ver cada uno de los casos, pero bueno, es más conductual que por ahí, que es lo que El más se ve. problema de salud, ¿no? Sí. Para el problema de salud estamos hablando de un problema de páncreas y bueno, ya cómo vemos, o sea, la persona lo va a llevar al veterinario porque está mirando que esa materia fecal no es normal. Entonces lo ve antes de que se lo coma. O te aclara ese día, te dice, además se lo come, pero ya lo está trayendo por otra cosa. Y recordemos que la pica, que es comer también cosas que no son Que no comida, por corresponde. ejemplo, Sí. las piedritas en el caso de los gatos, está O siempre paredes, asociado a un problema de salud sí, sí, y no sí. debe considerarse normal. Normal, exactamente. Como por ejemplo en el gato está asociado a anemia. Así que si llegaran a ver pica en el gato, por favor hacen una consulta porque no es normal. Si llegaran a ver vómitos seguidos, no es normal. No lo consideren normal, hagan la consulta con su clínico de cabecera. Eh, Así que bueno, el tema da para hablar un montón de tiempo, ya vamos, son 8:30 pasadas, podemos estar hablando todo el día. Les Totalmente. agradezco, estoy viendo un montón de pacientes tuyos en el vivo, Qué lindo. les agradezco a todos. Gracias. Voy a tratar de esto que quede grabado, la verdad es que soy nueva en el tema, agradezcan que salió bien. Bien, no tuvimos Eh, ningún corte. Genial. Entiendo que ahora tengo que cerrar y guardar, pero bueno, vamos a ver cómo sale, pero no, en algún momento se puede llegar a repetir Sí, con totalmente. alguna patología en especial, no hay problema. Les Vale. agradezco a todos
los comentarios tan lindos y que veo que son todos conocidos y pacientes de la doctora, la mayoría. A ver si hay alguna pregunta más. Dale. Y nada, si no son pacientes y nada, espero que les haya gustado y que nada, si quieren, Que se estoy en el unan a 90, lo me pueden natural. encontrar. Que se ¿Qué? unan a la natural, que Claro, está bueno para obvio, nosotros hoy, con los totalmente, omegas, como dijo la doctora, el totalmente. cúrcuma, los probióticos, los prebióticos, todo esto es lo que se viene eh, y es lo que ya se está comprobando que les hace bien en el eje intestino-cerebro. Totalmente. Incluso, bueno, uno de los pacientes ha mejorado dentro de tiene su medicación para las fobias, pero ha mejorado también, Olivia, ha mejorado también con la dieta, así que nada, siempre es beneficioso para varias patologías, no solo la parte digestiva, que uno es lo que por ahí primeriza, o obesidad o renal, sino también para la parte de fobias o neurosis también ayudan. ¿Eh? Así que Y feliz cumpleaños a Mili, que cumple 4 años, te subí su muy bien. fotito y festejó con una torta de bondiola. ¿Eh? Ah, ojo, ¿eh? Ojo, Feliz ojo. cumple Después le entonces. va a dar alta y la torta de bondiola. Muy bien, muy bien. Queremos Bueno, fotos de eso. gracias a todos, gracias Lau. No, por Y favor, recuerden gracias a que la vos. doctora está los días lunes y los días sábados por la mañana, los días lunes por la tarde. Pueden pedir un turno por WhatsApp turnos. Y te agradezco, Lau, que te hayas No, sumado a no, este primer vivo. súper. Debutamos con vos. Obvio. eh, Todos te Bueno, eligieron, así buenísimo. que haremos un nuevo vivo cuando ustedes gusten. Pueden Cuando sugerir un quieran. tema. Dale, sí. Bueno, me alegro. A Bueno. ver, si a la primera acordate de mí cuando sea famosa. Ay, por favor. Bueno, gracias, gracias a No. todos. Les mando un beso Gracias. enorme a todos mis pacientes que están del otro lado, los pacientes Sí. del lado también. Y los Y míos, gracias, sí. Lau. Te quiero No, mucho. por favor, sí, igualmente, gracias, nos vemos. Chao, Chao, chicos. chao. Besos.